¿Qué enfermedades son tan terribles que sería preferible morir? La enfermedad de Parkinson es algo que ha marcado mi vida de manera profunda. Mi madre fue diagnosticada en 2004 y a lo largo de 2 décadas ha avanzado hasta llegar a la etapa 5, que es la más grave. Recuerdo cuando podía caminar libremente, conducir, cocinar e incluso estar de pie durante largas horas. Tenía la autonomía de vestirse y cuidar de sí misma. Pero todo eso ha cambiado drásticamente. Ahora, la veo postrada en la cama, con sus piernas atrofiadas, incapaz de sostener un utensilio para alimentarse y necesitando ayuda incluso para cuestiones tan básicas como cambiarse. Es realmente desgarrador, y no desearía que nadie pasara por esto. Recientemente, tuve la fortuna de que ella estuviera presente en mi boda hace 4 meses, pero unos días después, terminó en el hospital y actualmente se encuentra en un hogar de ancianos. Mi papá está trabajando en la configuración de Medicaid para asegurar que pueda estar allí de manera permanente, ya que su salud sigue deteriorándose. Me duele profundamente verla inmóvil, sin poder hacer nada por sí misma. Aún así, ella mantiene su capacidad de hablar y su espíritu cariñoso, así como su sentido del humor, lo que es un consuelo. Sin embargo, aceptar esta realidad es duro, especialmente la idea de que un día ella podría irse debido a esta cruel enfermedad. Lo que más me duele es que probablemente no podrá formar parte de momentos tan importantes en la vida de mis hermanos, como el posible matrimonio de mi hermana o de mi hermano algún día. Y no puedo evitar pensar en lo que siente mi papá ante la posibilidad de perder a la mujer que ama tanto, después de casi 39 años juntos. Es una lucha constante que nadie debería enfrentar. Como estudiante en el ámbito médico, tuve una experiencia reveladora con un neurocirujano que me dejó una profunda impresión sobre la gravedad de ciertas condiciones. Recuerdo que un día, un paciente ingresó tras una caída por unas escaleras, y su estado era crítico. El médico, muy concentrado, se movía en su silla mientras giraba un bolígrafo entre sus labios con una mano, y revisaba las diapositivas de la resonancia magnética con la otra. En un momento, se detuvo abruptamente. Se reclinó en su silla y, frustrado, arrojó el bolígrafo al escritorio soltando un pesado suspiro. Yo le pregunté qué había visto que lo perturbara tanto. El médico me respondió con seriedad: hay 3 condiciones en este mundo que me llevarían a alcanzar mi Bourbon de alta gama y mi 357. Esclerosis lateral amiotrófica, glioblastoma y esto, mientras señalaba la pantalla. Intrigado, indagué más. Le pregunté: ¿qué tiene este caso que te afecte de esa manera? Me mostró una área oscura en la imagen y explicó: eso es sangre, y no debería estar ahí. Lo que tengo que hacer es quitar la parte superior del cráneo y succionar la sangre coagulada. Con un tono de preocupación respondí: ok. Él continuó: la sangre mancha la materia gris. Aún sin comprender del todo, le pregunté: ¿qué quieres decir con eso? Su respuesta me dejó helado. No sabré si estoy succionando sangre o cerebro durante la cirugía. Entonces una sensación de desasosiego comenzó a invadirme mientras murmuraba: oh, empiezo a entender. Sus palabras fueron contundentes. Si este paciente no muere en la mesa, vivirá el resto de su vida en un estado vegetativo. La gravedad del momento me impactó y solo pude murmurar: oh, maldición. Correcto, asintió el médico con un tono sombrío. Aquel breve intercambio me dejó con una nueva perspectiva sobre las realidades del campo médico y la fragilidad de la vida. Desde mi propia experiencia, y reconociendo que puede que no sea una opinión muy popular, me siento compelida. Compartir mi perspectiva sobre las enfermedades crónicas que frenan la vida de las personas y limitan su calidad. En mi caso, padezco una tiroiditis de Hashimoto bastante agresiva, que ha dejado huellas profundas en mi cuerpo, desde la destrucción de mis ovarios hasta el páncreas. A pesar de que intento regularme con medicación hormonal, eso solo ha exacerbado mis problemas, haciéndome desarrollar resistencia a la insulina tras usar un suplemento de progesterona. La cantidad de medicamentos que consumo para intentar mantener mi cuerpo en funcionamiento es abrumadora, y a pesar de todo, parece que nada está realmente funcionando. Desde los 16 años, mi salud se ha visto comprometida por un trastorno autoinmune que progresó de manera sorprendentemente rápida y devastadora, algo que no es común en casos de Hashimoto. Además, arrastro el peso de un trastorno bipolar que me acompañó desde mis 13 años, y aunque solo fui diagnosticada hace un par de años, finalmente he encontrado una combinación de medicamentos que me ayuda a sentirme un poco mejor. Sin embargo,
el insomnio crónico ha sido un insoportable compañero de viaje, afectando seriamente mi bienestar físico y hormonal. Lo irónico es que, aún en este momento de estabilidad mental, si me presentaran la opción, elegiría la muerte sin dudarlo. La carga de 30 años de sufrimiento es abrumadora, y aunque algunas personas puedan minimizar mis problemas, nunca han experimentado lo que es vivir con ellos. La experiencia varía de persona a persona, pero yo, lamentablemente, he absorbido lo peor de todo. Mi calidad de vida es casi inexistente, y la autonomía sobre mi propio cuerpo se ha esfumado. Mis días son una montaña rusa de cambios drásticos, donde mi cuerpo falla constantemente y no funciona como debería. Mi mente ha sido sometida a años de estrés constante por los episodios de bipolaridad, y esta lucha me ha dejado exhausta. Durante años, he visto cómo mi vida se desmoronaba, y mi salud me seguía el mismo camino. A pesar de todos mis esfuerzos, siento que nada contribuye a mejorar mi situación. Es importante señalar que no se necesita un diagnóstico de cáncer o una enfermedad genética severa para experimentar un sufrimiento profundo. Hay personas como yo, con trastornos que pueden parecer menos amenazantes, pero que definitivamente derriban la calidad de vida. Me están realizando pruebas para artritis reumatoide, sumando otra preocupación a mi ya larga lista. En este punto, la capacidad de simplemente vivir o hacer algo más se siente completamente fuera de alcance. Estoy agotada. Es difícil describir la pesadilla que se vive con la neuropatía motora multifocal una vez que se deja atrás la etapa tratable. En ese punto, las infusiones de inmunoglobulina ya no funcionan y dolorosamente, mis nervios empiezan a morir uno tras otro. La experiencia se siente como recibir descargas eléctricas en los nervios, seguido de una ardiente sensación, como si una plancha caliente se presionara contra mi piel y luego, un frío que aún duele, tocando cada tronco nervioso. Al final, los calambres se hacen presentes. Esos calambres que llegan sin aviso en cada músculo debilitado que finalmente deja de funcionar. En mi caso, la situación se agrava cuando la enfermedad avanza hacia mi torso, lo que significa que pierdo el control de mi diafragma. No es raro despertarme en medio de la noche sintiendo que me ahogo, o que, al hacer algo tan sencillo como moverme, empiezo a jadear, sintiendo que me desmayo mientras mi saturación de oxígeno cae. Visito a especialistas cada 3 meses, pero sus esfuerzos corresponden a una batalla perdida por controlar los síntomas que caen dentro de su ámbito. La frustración crece al ver que ninguno se atreve a actuar sin la aprobación de los demás. Es como si todos temieran las consecuencias de una demandada por mala práctica en caso de que mi salud se deteriorara aún más. Soy consciente de que me dirijo hacia la parálisis, y aunque eso implica que eventualmente ya no sentiré dolor, el proceso es interminable y me deja atrapado en un limbo de sufrimiento. La calidad de vida que solía tener se ha evaporado. El dolor y la fatiga son tan abrumadores que incluso un simple audiolibro o programa se convierte en un desafío monumental. Me encuentro repitiendo capítulos sin poder absorber realmente lo que estoy escuchando. Al principio, mi familia quiere estar presente, conscientes de que mi tiempo puede ser limitado. Pero con el paso de los meses, sus vidas continúan. La verdad es que, aunque podría querer verlos, estoy atrapado en un ciclo de dolor constante, y no quiero que me vean así, por lo que las visitas disminuyen. El deseo de terminar con todo se vuelve agobiante, pero no puedo dar ese paso. No me atrevería a hacerlo porque sé que causaría un daño profundo a mi familia, que finalmente empieza a sanar después de su propio confinamiento durante la pandemia. Mi esposa, al no poder lidiar con la carga que esto representa, se separa. La extraño y la amo, pero también siento odio hacia ella por haberme dejado en este momento tan vulnerable. Sin embargo, me siento culpable por mis pensamientos. No me parece justo desquitarme con ella. Poco a poco, voy perdiendo mi independencia. Ya ni siquiera puedo hacer cosas tan básicas como limpiar. He pagado montones de dinero en seguro, creyendo que tendría acceso a beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos, pero la burocracia se convierte en un laberinto. Cada intento por obtener atención médica se siente como una lucha. Cuando finalmente encuentro un proveedor competente, suele estar tan sobrecargado que coordinar citas se transforma en una pesadilla. La gestión del dolor no ofrece alivio y la soledad se apodera de mí. Solo quiero que esta etapa llegue a su fin. Entonces surgen esos comentarios bien intencionados de personas que no comprenden la magnitud de la situación. Rezaré por ti, todo pronto pasará. ¿O has probado lo que dicen en Facebook? Gracias.
pero dudo que un remedio casero como jugo mineral coloidal o una visita a un quiropráctico lo cambie todo. Sin embargo, en medio de este caos, el uso de un programa de texto a voz se siente como una broma pesada. En resumen, todo esto ha sido una pesadilla interminable. El trastorno de estrés postraumático es un compañero persistente en mi vida. Un diagnóstico reciente que, sin embargo, arrastro desde hace 7 u 8 años. La experiencia no se limita a los recuerdos vívidos, las pesadillas desgastantes, o esos momentos en los que, de repente, siento que estoy reviviendo una situación aterradora. Es un cúmulo de experiencias que se agrupan, creando un peso difícil de sobrellevar. Mi caso es particularmente complejo, ya que el trastorno tiene raíces profundas en una infancia difícil y en una relación abusiva que sufrí a los 15 años. Me doy cuenta de que muchas de mis reacciones básicas y hasta mis maneras de percibir el mundo giran en torno a esas experiencias traumáticas. Cosas tan simples como disculparme por todo, incluso cuando no tengo nada de culpa, forman parte de mi realidad cotidiana. A menudo me encuentro atrapado en un silencio incómodo, incapaz de soportar la idea de que alguien no me responda, temiendo en el fondo que ya no les importo. Aceptar cumplidos es otra batalla. No puedo evitar desconfiar de las palabras amables que otros me dirigen, sintiendo que son solo una ilusión. Vivo atrapado en un ciclo constante de ansiedad, una tormenta interna de miedo y desesperación que me lleva a desear no la muerte en sí, sino una pausa total que parezca la única salida segura. En otro aspecto, las lesiones en la columna vertebral han sido un desafío devastador. No comprendes cuán esencial es tu espalda hasta que una herida la limita. Algo tan trivial como alcanzar un objeto se convierte en una lucha con un dolor lumbar que se cierne en cada movimiento. Desde que tengo un disco lumbar prolapsado, he experimentado la pérdida de aproximadamente el 50% de la sensibilidad en el exterior de mi pierna izquierda. De repente me sorprende un dolor punzante y eléctrico, que comienza en mi cadera y viaja hasta la planta de mi pie, en momentos inesperados. Sin mis medicamentos para el dolor nervioso, levantarme de la cama es casi una misión imposible. La rigidez y el dolor son tan intensos que me mantienen inmóvil. Los medicamentos ofrecen un alivio mínimo, pero el dolor nunca desaparece por completo. Así es como, a la corta edad de 27 años, me encuentro deseando la muerte. No por querer irme, sino simplemente porque el anhelo de no sentir dolor se convierte en una sombra constante en mi vida. El síndrome de fatiga crónica y la encefalomielitis miálgica son condiciones realmente desgastantes. He llegado a entender que, entre las principales causas de muerte en personas que sufren este síndrome, se encuentra el suicidio. Curiosamente, no estoy en una etapa severa, pero a veces me encuentro considerando esta dura opción debido al dolor y las realidades complicadas de vivir con esta enfermedad. Cuando se habla de encefalomielitis miálgica en su forma severa, uno se da cuenta de cuán devastadora puede ser. Hay quienes apenas tienen fuerzas para sentarse, son incapaces de digerir alimentos, moverse o incluso tolerar la luz y los sonidos a su alrededor. Hay quienes ni siquiera pueden respirar sin ayuda. Esto genera, además de problemas físicos, una confusión mental abrumadora. Aunque consciente de lo que sucede, esa claridad mental no alivia el sufrimiento. He tenido conversaciones con personas que padecen esta condición de manera severa, y escuchar sus relatos es, sin duda, desgarrador. En mi caso, tengo una forma leve a moderada de ME. Esto me ha llevado a una discapacidad física notable, aunque aún encuentro maneras de llevar una vida relativamente normal. Utilizo una silla de ruedas, visito tiendas y asisto a la escuela, y luego me recluyo en casa para recuperarme. Sin embargo, recuerdo un colapso que duró 3 semanas, durante el cual no podía ni sentarme. Las luces y los sonidos eran tan intolerables que necesitaba una habitación oscura y auriculares puestos todo el tiempo. Mi energía estaba tan mermada que forzarme a comer era un gran esfuerzo, y luego debía recuperarme por el resto del día. Esa experiencia realmente me hizo entender lo mal que puede llegar a ser esta enfermedad. He aprendido que la clave para evitar que la situación empeore es manejar cuidadosamente las actividades y descansar en exceso. No todos han tenido esa opción. Algunos han estado gravemente afectados desde el principio de su enfermedad. Es una sensación extraña y desoladora, como estar muerto mientras los demás continúan con su vida. He escuchado a otros decir que pierden de vista sus sueños y se quedan atrapados en pensamientos oscuros, sin poder leer, escuchar o hacer nada. La soledad y la privación de las cosas que solías amar
casi garantizan que uno caiga en la depresión o comience a pensar en el suicidio. Y cuando miro hacia las enfermedades actuales, como el COVID y otras condiciones graves, veo que no son un simple resfriado. Estas enfermedades pueden llevar a alguien a un estado de enfermedad crónica permanente, esencialmente robándoles la vida que una vez tuvieron. Desafortunadamente, esta desesperación puede empujar a muchas personas, como los pacientes de MSFS, hacia el suicidio. Hablemos de algo que tal vez no se mencione con frecuencia: la constipación severa. Sé que muchos de ustedes pueden estar sonriendo ahora, pensando, ¿por qué esta persona está tan protegida? Yo también he estado estreñido. Pero si eso es lo peor que ha experimentado, no ha visto nada aún. Pero permítanme aclarar que no estoy hablando de un simple caso de estreñimiento. Estoy hablando de estreñimiento severo asterisco. Imaginen estar en una condición tan extrema que simplemente no puedes defecar. Y esa sensación de incomodidad nunca desaparece. Las heces se acumulan en tu cuerpo, llenando tu intestino inferior y llegando incluso hasta el estómago, que también se encuentra obstruido. Con el tiempo, esa acumulación se vuelve tan grave que llega a asfixiarte a tal nivel que sientes que literalmente sube por tu garganta, bloqueando tus vías respiratorias y llevándote a una muerte tan grotesca que ni tu propia familia se atrevería a mencionarla. Es un final tan horrendo que se convierte en un tema tabú, uno con el que tienes que lidiar en soledad mientras continúas existiendo. Si decides abrirte sobre tu problema de estreñimiento, a menudo te encuentras con miradas de desprecio, risas y remedios de personas bien intencionadas pero sin conocimiento. Te ignoran y te tratan como si fueras alguien incapaz de lidiar con una simple indigestión. La gente se ríe de tu sufrimiento y de tu miedo a una muerte inminente causada por tu condición, sin darse cuenta de que tus intestinos podrían estar sufriendo daños y hasta infectándose debido a esa acumulación. Es triste que esta situación se considere una broma, y después de que te alejas, seguirán ignorándola, porque es un tema del que no se habla. En un mundo donde las leyes a menudo priorizan la prolongación de la vida por encima de todo, hay personas que terminan asfixiándose con sus propias heces tras semanas o incluso años de un sufrimiento inimaginable, mientras que el silencio se impone porque consideran que hablar de ello es asqueroso o embarazoso. A veces, el sistema puede ser extremadamente cruel.